tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la centralización del Perú con otro notable invitado, Paulo Vilca, politólogo y abogado directamente desde Lima. Paulo Vilca, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Un gusto estar contigo. El gusto también es nuestro. Paulo, leo lo que tú has escrito en lo que antes se llamaba Twitter, ahora X, tus palabras textuales. Puno, porque tú eres de Puno, tú eres un puno, ¿cómo le llamas? Puneño. Así es, somos puneños, es el gentilicio. Tú eres un puneño, exacto. Y tú has escrito entonces, Puno estará lejos de Lima, pero es el Perú. Estamos hablando de que queda a 1.300 kilómetros de Lima en el sureste del país. Los gobiernos y los políticos pasan, pero Puno siempre queda. Y eso es a raíz de que esta señora que ha tomado el poder luego de un golpe parlamentario al presidente Pedro Castillo, estamos hablando de Dina Boluarte, que le han apodado Balearte, dijo en una conferencia de prensa textualmente: Puno no es el Perú. ¿Qué es lo que no entiende la señora? Sí, Jorge, efectivamente, yo había escrito esa frase en virtud de lo que viene ocurriendo en el Perú los últimos años, pero en particular desde el año 2023, con el inicio de este nuevo gobierno liderado por Dina Boluarte. Y es que, como señalan diferentes cifras de encuestadoras, el Latinobarómetro, cada vez existe una mayor distancia, ¿no? Una brecha cada vez más grande entre la ciudadanía peruana y su clase política en general. Y eso se expresa de manera mucho más clara en algunas regiones como el sur del Perú. En este momento, Jorge, la aprobación del gobierno, del parlamento y de otras altas autoridades en el Perú se encuentra en el suelo. Llegamos a un dígito de aprobación en algunos casos y, por ejemplo, si hablamos del Congreso de la República, en el sur del país, este tiene una aprobación que se encuentra en el margen de error de 0%, ¿no? Algunos le ven 1 o 2%. Entonces hay una brecha muy grande y eso se debe pues a lo que ha venido ocurriendo, yo diría, no solo el 2023, sino lo que viene ocurriendo los últimos años. Esta distancia, esta lejanía de la ciudadanía peruana respecto a sus políticos es un fenómeno que se ha profundizado y que se viene volviendo en algo casi permanente. Y si también lo ponemos en perspectiva y tú me corriges si la descripción es con pinceladas demasiado gruesas. Acá estamos hablando de que la capital Lima es un mundo aparte en donde lo viene manejando históricamente una élite de derecha, mientras que el resto del Perú, y especialmente, como tú mencionabas, el sur, está completamente marginado. Surgió entonces un candidato presidencial que era un maestro rural que a pulso, es decir, sin el establishment, sin el control mediático, sin Vladimiro Montesinos, sin Keiko Fujimori, gana la presidencia un maestro rural a pedal que representa justamente un poco la ciudadanía más allá de Lima. Llega al Palacio Presidencial y incluso antes de llegar y lo ponen contra las cuerdas y no lo dejan ni respirar, y durante 1 año y medio le dan y le dan, lo acusan como hacen con el lawfare de lo que sea y lo que no sea también, y lo sacan del poder. El peor pecado de Pedro Castillo, independientemente de Pedro Castillo como gobernante, el peor pecado es un ciudadano fuera de esta élite de Lima llegar a manejar el Perú. Sí, a ver, Jorge, yo diría que si vemos en perspectiva las cosas, el sur del Perú ha votado efectivamente como tú lo señalas, de una manera distinta a como vota Lima, la capital de la República, y el norte del país, yo diría, inclusive, ¿no? Y desde el año 2002, ¿no? Desde que se recuperó la democracia luego de la caída del Fujimorismo, en casi todos los procesos electorales, los candidatos
del sur son los que han sido elegidos presidentes de la República. Tal vez la única excepción es el año 2006, cuando ganó Alan García. Pero de manera recurrente, desde Alejandro Toledo, Ollanta Humala, inclusive alguien de la tecnocracia, del establishment como Pedro Pablo Kuczynski y por supuesto Pedro Castillo, fueron apoyados por el sur del país, ¿no? Sin embargo, lo que ha ocurrido en reiteradas ocasiones en nuestro país es que una vez que estos políticos eran elegidos en la presidencia u otros llegaban al Parlamento, muchas de las demandas y reivindicaciones que se planteaban en el proceso electoral eran dejadas de lado o eran implementadas de una forma ineficiente. Por supuesto, esto se ha ido agravando con el paso de los años. En el Perú, desde el año 2016, Jorge, ningún presidente culmina su mandato. Ninguno. Todo por corrupción. Tenemos... Todo por corrupción. Es decir, acá hay 5 presidentes antes de Castillo que prácticamente todos terminaron tras las rejas o arresto domiciliario o se suicidó, como es el caso de Alan García cuando lo vienen a buscar a su casa para arrestarlo por supuestamente temas de corrupción. Es decir, estos señores que llegaron a la presidencia eran altamente corruptos. Alejandro Toledo estuvo en una cárcel en las afueras de San Francisco y que fue extraditado a Estados Unidos y hoy está tras las rejas. Fujimori tras las rejas. PPK también con temas de arresto domiciliario, etcétera, etcétera. Estamos hablando de estos presidentes que no representan al sur. Manejan otros intereses cuando llegan a la presidencia. Sí, y Ollanta Humala también estuvo detenido, él y su esposa Nadine Heredia, ¿no? Efectivamente, entonces, claro, con esos antecedentes, Jorge, tú entenderás pues que los peruanos tenemos pocas razones para confiar en nuestros políticos, ¿no? Por, digamos, cómo acaban todos ellos, efectivamente, en muchos casos por corrupción, pero también por ser presidentes que representaron, por ejemplo, en el caso de quien reemplazó a Martín Vizcarra, ¿no? Que fue vacado por una acusación de corrupción, aunque todo el mundo sabe que más allá de estos hechos, lo que ocurrió es que Martín Vizcarra se había enfrentado una y otra vez al Parlamento, ¿no? Y llegamos así a Pedro Castillo, que efectivamente fue un candidato sorpresivo en el sentido de que no pertenecía, ¿no?, a ninguno, digamos, de los grandes grupos políticos que existían en el Perú, ni de la derecha, ni de lo que puede llamarse la izquierda, y que sorpresivamente pasó a la segunda vuelta donde derrotó a Keiko Fujimori. Y es cierto que la oposición, especialmente la de derecha, aún antes de que Pedro Castillo asuma el gobierno, tuvo una actitud confrontacional, desconociendo los resultados electorales. Ese es un aspecto que no se puede soslayar. Hubo un desconocimiento desde los sectores de la derecha en particular sobre los resultados electorales. Nunca aceptaron su derrota. En el Perú, cuando ocurría un conflicto social grande, recordemos el Baguazo del año 2009, el Aymarazo del año 2012, solamente para mencionar dos, lo que ocurría era una sanción política contra el gobierno. El gobierno retrocedía, los ministros caían, ¿no? Cayó un gabinete completo durante el gobierno de Alan García. Había una suerte, digamos, de consenso en el sentido de que no podía haber una impunidad tan grande, aunque es cierto también de que no en todos los casos había sanción. Pero eso se ha roto con Dina Boluarte, ¿no? Porque pese al alto número de víctimas, a las decenas de personas asesinadas en las protestas, no ha habido ningún nivel de responsabilidad, ni penal ni política. No hay ninguna persona detenida en el Perú por estos hechos. Ningún ministro ha sido censurado o ha sido cuestionado por el Parlamento por estos hechos. Y si es que se acusaba a Pedro Castillo
por incapacidad moral, se presentaron 2 vacancias por incapacidad contra Pedro Castillo. En el caso de Dina Boluarte, el Parlamento no ha tenido ningún tipo de respuesta. Y hay que decir una cosa más, Jorge, y permíteme, por favor, extenderme un poco, que en este Parlamento no solamente está la derecha, sino están todos los congresistas y aliados de Pedro Castillo. Este sector del Parlamento, que cuando el profesor Castillo se encontraba en el poder y actuaba, digamos, de una manera conveniente con él, es el que se ha opuesto ahora al adelanto electoral. Estos congresistas son los que vienen llevando al despeñadero al poder legislativo en el Perú. Entonces, si hay una responsabilidad política de quienes gobiernan, yo creo que no es solamente de un sector, aunque definitivamente hay algunos que tienen culpas más graves que otros. Paulo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Paulo Vilca directamente desde Lima sobre el Perú. Enseguida regresamos. Seguimos conversando con Paulo Vilca directamente desde Lima sobre el Perú, la situación política y social. Tú decías, Paulo, Perú es un estado altamente centralizado. ¿Cómo se manifiesta eso aún hoy y ha cambiado en las últimas décadas? Sí, Jorge. Yo diría que ha cambiado, pero para ser más centralista aún. Lima concentra a 1/3 de la población, pero más allá de los aspectos demográficos y económicos, lo que hay que decir es que todo el poder político se encuentra concentrado en la capital y por supuesto eso genera una serie de distancias y controversias con el resto del país, que además expresa no solamente en que hay menor poder político en las regiones, sino también en una serie de brechas sociales y económicas. Los mayores índices de pobreza, los mayores niveles de exclusión se encuentran en las regiones, pero además, Jorge, también hay que decirlo, los mayores niveles de conflictividad y afectación por la conflictividad están fuera de Lima, ¿no? Entonces, en el Perú se pueden hablar en realidad de diferentes países y ya para de repente ponerlo en contexto, Jorge, yo diría de que estamos políticamente en un momento en el que el gobierno de Dina Boluarte gobierna cada vez más solamente en Lima, mientras en el resto del país es repudiado y rechazado por la gran mayoría de la población. ¿Dónde está Keiko Fujimori hoy en la vida política del Perú? El fujimorismo, y en particular Keiko Fujimori, se encuentran a la cabeza del Congreso de la República. En un parlamento tan fragmentado como el peruano, los 25 congresistas del fujimorismo son los que llevan la pauta, ¿no? Y por supuesto, son uno de los principales aliados del gobierno de Dina Boluarte, especialmente para reformar las instituciones políticas, creo yo, con la finalidad de facilitar su permanencia en el poder en los siguientes años. El fujimorismo es quien desde el Parlamento viene gobernando de facto en buena parte, digamos, de las decisiones políticas del Perú. ¿Tiene una cita con la justicia, Keiko Fujimori? Además, efectivamente, Keiko Fujimori debe iniciar un proceso penal, de juicio, en marzo de este año, dentro de muy poco, por todas las acusaciones de financiamiento ilegal que habría recibido en las campañas electorales previas. Y esto que mencionas, efectivamente, me permite señalar un elemento adicional. El mayor propósito que tienen el Parlamento y las fuerzas políticas del Parlamento peruano
para incidir en los organismos de justicia. Lo hemos visto en el caso de la fiscal de la Nación del Perú, Jorge, que fue destituida, suspendida temporalmente del cargo, ¿no? Y que tenía una alianza política con varios grupos del Parlamento y que viene siendo defendida por el Congreso de la República, que han señalado y tienen todo el propósito y la intención de hacer una reforma, entre comillas, del sistema de justicia, pero rara coincidencia, esto, digamos, en el mismo tiempo en el que Keiko Fujimori debe afrontar un juicio en la corte, en los tribunales peruanos. Y si tú ahora lo miras desde el punto de vista geopolítico, hay consenso entre muchos expertos de que lo que está sucediendo en América Latina es una pulseada, es una lucha de poder entre las grandes potencias. ¿Cómo funciona en esa lucha geopolítica Perú regionalmente? Bueno, tradicionalmente la política exterior peruana ha estado muy alineada a la política de Estados Unidos. Ese no es un hecho desconocido, ¿no? Y más bien lo que ha venido ocurriendo, digamos, los últimos años, diría yo, es que la Cancillería peruana ha ido también deteriorando su propia participación política. Lo hemos visto, Jorge, recientemente con los distintos papelones que ha protagonizado Dina Boluarte en el exterior, en diversas reuniones, un gobierno cada vez más aislado. Sin embargo, también hay que señalar de que han habido acercamientos a otras potencias como China, por ejemplo. Este año, Jorge, debe visitar el presidente Xi Jinping el Perú, porque aquí se inaugura uno de los puertos más grandes de América Latina, el puerto de Chancay, con inversión china, y ha sido, digamos, cuestionado en alguna medida por algunas fuentes del Departamento de Estado de Estados Unidos, que han expresado su preocupación por la presencia china. Entonces, lo que vemos es que el Perú también pues, es otro campo más en el que las grandes potencias, digamos, muestran sus distintos intereses. Respecto a otro tema que ustedes tienen pendiente, y es el tema del cuidado del medio ambiente, la minería ilegal, el fenómeno del Niño. Cuéntanos preocupaciones en esas áreas. Sí, Jorge. Lamentablemente la minería ilegal, informal, se ha ido extendiendo y prácticamente no hay ninguna región en el país que no esté afectada por este tipo de actividad, que cada vez se ha ido acercando más a las organizaciones criminales. Hay regiones en el Perú como Patás, por ejemplo, en la Sierra de la Libertad, que prácticamente se encuentra tomada por organizaciones criminales, un poco lo que pasa en Ecuador en algunas partes, ¿no? Con bandas operando directamente en la explotación de los minerales, ¿no? Entonces ahí, digamos, eso genera pues un impacto ambiental muy grande, pero también un deterioro social significativo. En una región como la mía, Puno, está el emplazamiento de La Rinconada, que es un emplazamiento de minería informal, que no solamente contamina los ríos y las fuentes de agua que finalmente llegan al lago Titicaca, sino que también es un lugar donde lamentablemente no existe ninguna presencia estatal e impera, digamos, la ley del más fuerte. Y por otro lado, por supuesto, el Perú no es ajeno a todos los grandes, digamos, desastres naturales. El Niño, que esperamos en el Perú siga disminuyendo la probabilidad de ser grave, ya ha generado en años pasados grandes pérdidas, especialmente en el norte del país, en la costa norte por las lluvias, pero también en el sur, Jorge, por las sequías. Entonces, la verdad es un escenario bastante complicado y a eso yo le sumaría la recesión económica. El Perú había sido una suerte de, digamos, un país con mucha crisis política, pero que crecía económicamente. Eso se ha roto con el gobierno de Dina Boluarte. Desde el punto de vista de lo que se puede esperar, definitivamente Pedro Castillo buscaba una reforma constitucional y obviamente era mala palabra porque lo que se trata es de
el status quo, y ahora tú me comentas que justamente a través del Fujimorismo, a través de Keiko Fujimori, está tratando de negociar o está negociando con Dina Boluarte para hacerle reformas a la Constitución, no una nueva Constitución, reformas, pero para asegurar que el status quo y decir este control de la derecha siga. ¿Qué posibilidades tú ves en el futuro que pudiera volver, digamos, una opción diferente a la derecha en el Perú, independientemente de que sea Castillo o no Castillo, su movimiento? Es decir, ¿hasta qué punto se podría llegar a dar un giro en la historia de este control de la derecha en el Perú? Yo creo que digamos, eso es posible dependiendo de los resultados electorales. Sin embargo, también hay que señalar de que en este momento en el Perú, por ejemplo, Jorge, tenemos 25 partidos políticos inscritos y es probable que en los siguientes meses pasemos la treintena de partidos políticos. Nunca hemos tenido tantos partidos políticos en el Perú, lo que en otras circunstancias hablaría pues de un entusiasmo político, ¿no? de la ciudadanía. Pero lo que en realidad expresa eso es que no hay, digamos, niveles de articulación política, ni en la derecha y menos en la izquierda. Y eso se expresa en que en este momento no se avisora ningún candidato a la izquierda, podemos decir, que pueda, digamos, aglutinar a los sectores de oposición. Es por eso que casi todos los analistas sostienen que lo más probable es que aparezca una suerte de outsider, ¿no? En el Perú, alguien que, como ha ocurrido ya en otros momentos de nuestra historia, en las últimas semanas o meses previos a las elecciones, aglutine, digamos, a la población apoyos, se adhieran muchos políticos a este candidato y eso hace pues de que el nivel de incertidumbre política en nuestro país todavía tenga para rato. Paulo Vilca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La gracias a ti, Juan.